Bueno, acá estamos. Buenas tardes, buenos días, según desde donde nos vean. Nuevamente aquí con una nueva entrega. Hace poquitos días se fue este gran actor y voy a darle entrada a Fer. Hola, ¿qué Hola tal? Fer, ¿Cómo andan? ¿cómo estamos? Bien, bien, todo muy tranquilo. Bueno, hoy nos toca despedir a este gran actor, ¿no es cierto? A Sí, este gran eh, figura de- de Hollywood, ¿no? y de los pocos que quedan de los grandes, ¿no? Porque Es toda una generación, ¿viste? Que está Clint Eastwood, por ejemplo, de los últimos que quedan, ¿no? sí, Que, bueno, Clint es del año 30, este hombre, era del 36, o sea que están ahí generacionalmente, ¿no? Y había un montón de actores de ese momento eh, que bueno, ya no están, ¿no? La mayoría de ellos no están porque ya son gente que anda en los 90, ¿no? 90 y pico. Para el caso de Clint, ya anda en los 95 años, ¿no? Y él tenía Robert Redford, 89, que no es poco decir. exactamente. Sí. Pensaba en los actores ingleses también, ¿viste? Ahora en Netflix salió una película muy linda, Ah, este, donde, que no me acuerdo los nombres de los actores, pero es esta mujer que hizo de la reina, el que Helen fue también, Mirren, sí, después el que fue también James Bond, que hizo James Bond. el anterior a este, Daniel Craig, el rubio. el rubio, claro, bueno. Están todos muy grandes, pero es una película de ahora. Y justamente, bueno, es como una película medio de misterio, de investigación. Pero yo, qué bueno, porque son todos grandes. De hecho, están todos como en lo que sería un hogar de ancianos, que es un palacio, ¿no? Es una belleza. Como que tienen sus departamentitos cada uno, bueno. Eh, y bueno, ellos también son una camada que, bueno, que están, ¿no es cierto? Pero son de los actores célebres, digamos, de Inglaterra, ¿no? Y sí, que tiene muchos, además, y muy buenos, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, Robert Redford es de los que van quedando de una época de oro, yo diría, ¿no? Porque, Sí, sí, pero Robert Redford tuvo una característica por ahí que él no, él, a pesar de ser un galán, y fue un sex symbol en los años 60. Yo me acuerdo cuando hizo Descalzos en el Parque con Jane Fonda, que eran muy jóvenes, en el año 67 fue, y eran los dos preciosos, eran como la pareja ideal, vos los veías y eran tal para cual, ¿no? Eran pintados. Y digamos, este hombre, a pesar de haber sido uno de los hombres más lindos, digamos, más pintones del mundo, y de ser un buen actor, pues yo lo he visto actuar muy bien, él también tiene otras facetas, ¿no? Él tiene la característica de no habérselas creído nunca, ¿no? Él siempre vivió como alejado de Hollywood, no fue un hombre así con... Yo me acuerdo cuando hablábamos de Gene Hackman, ¿no? Que nunca fue un galán, a pesar de que tenía su pinta, pero bueno, nunca fue un galán, Gene Hackman, pero era un poco de ese perfil, ¿no? De vivir alejado, de tener sus cosas por ahí. Y él tuvo muchas inquietudes por fuera del cine, ¿no? De hecho, bueno, él tenía un gran papel como activista por el tema de la ecología, del cambio climático y de todo esto. Tenía mucha actividad por ese lado. Le gustaba mucho el tema de la naturaleza, se dedicaba a criar caballos. Tenía toda esta fase así como extra. Y por otro lado, bueno, además de ser actor, fue director también. Fue un director de cine bastante reconocido. Incluso él se fundó un instituto donde él vio que había un montón de gente que tenía talento, pero que los grandes estudios no le daban cabida. ah, Entonces mira, él
Claro, entonces es lo que se lo financió él mismo, ¿no? Agarró y se puso un instituto que se llama Sundance, y que después se transformó, cuando él vio la calidad de las cosas que salían, lo transformó en un festival de cine independiente, ¿no? Wow. Y todo eso se lo bancó él solo, ¿no? Es como que era un tipo que, digamos, seleccionaba bastante lo que hacía y siempre hacía cosas de cierto interés, ¿no? O que fueran de cierto interés para él, ¿no? Que a él le aportaran algo, digamos, ¿no? Así que en ese sentido fue un actor bastante interesante porque no cayó en las generales, ¿no? Del galán de Hollywood, que el tipo, bueno, sexo, drogas y rock and roll, fiestas, ¿no? Claro, por eso yo puse a alguien especial más allá de la actuación, porque también estuvo muy involucrado cuando fue el escándalo de Nixon, que vos me pasaste un informe o me comentaste, ¿te acordás? Cuando fue de la Bueno, película. él tuvo, toda su vida fue así, digamos, ¿no? Él nació, como dijimos, en 1936 en Santa Mónica, en California, que es ahí cerquita de Los Ángeles. Y él siempre tuvo esto. Él cuando era chico tuvo poliomielitis, que era muy normal en ese tiempo, ¿no? Mi viejo, de hecho, era del 34 y también tuvo. O sea, la gente de esa generación estaba bastante complicada con la polio. Bueno, a él no le pegó demasiado, fue un caso leve, pero cuando termina con su recuperación, la mamá lo lleva a un parque nacional, al de Yosemite, que está por ahí, y bueno, él quedó impresionado con el parque nacional, ¿no? Por la naturaleza, por los animales, las plantas, los árboles, bueno, los lagos. Entonces, él después, en las vacaciones de verano, trabajó como voluntario ahí en el parque, siendo chico, ¿no? Ayudando a los guardaparques, ¿no? Y todo eso. Y bueno, él siguió, hizo su secundaria y cuando él tenía unos 19 años, la mamá muere. Le diagnostican cáncer y la mamá fallece. Entonces ahí es donde él larga sus estudios universitarios y se va un año se va a Europa, se va a Italia, se va a Francia y quería hacer vida de bohemio, digamos, ¿no? De artista, a él le gustaba mucho pintar, le gustaba dibujar, entonces se va un año a Europa. Y él después, muchos años después, dijo que él en la escuela no era buen alumno, que no le importaba mucho lo que le enseñaban, pero que ese año que él pasó afuera de Estados Unidos le hizo ver el mundo diferente. Él considera que su verdadera instrucción fue esa, porque dice que pudo ver desde otro lugar y otras cosas, conectarse con otra gente. Él nunca había salido de Los Ángeles hasta que se fue a Europa. Así que, digamos, para él fue toda una revelación, así como cuando fue al Parque Nacional le produjo un impacto, cuando va a Europa también. Entonces él, bueno, a partir de ahí empieza a tener otro tipo de experiencia. Pero cuando vuelve, con todo este tema de la mamá, él no se llevaba bien con el padre, no tenía buena relación con el padre, entonces empieza con el tema del alcoholismo y deja sus estudios, ya no podía, y se pone rebelde, era un pibe de 20 años tendría en ese tiempo, entonces, bueno, él conoce a una chica que después va a ser su primera esposa, que era, y esto es interesante porque la chica era mormona. Los mormones son de Utah. No comenzaron en Utah, pero por un problema que hubo en el siglo XIX se tuvieron que ir ahí a vivir a Utah, que en ese tiempo era un desierto. Y bueno, después él termina comprando una propiedad en Utah, que es un estado que está ahí pegado a California, ¿no? En el oeste de Estados Unidos. Y ahí es donde funda su instituto de cine muchísimos años después, ¿no? Pero bueno, se casa con esta chica lo encarrila, ¿no? Le hace, como los mormones son muy Claro. estructurados. Entonces le hace
digamos, lo encarrila un poco en su vida y ellos se mudan a Nueva York. Entonces él se va a estudiar a un instituto de arte, pero a él no le interesaba ser actor. Él se va a estudiar diseño de escenografías, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y para entender mejor cómo funcionaba el tema del teatro y del escenario, empieza a estudiar actuación. Y ahí se engancha con la actuación. Entonces empieza a trabajar en pequeñas obras de teatro, ahí en Broadway. Le va relativamente bien. Esto fue en el año 58, por ahí, o sea que apenas llegó. Sus propios profesores, que siempre están relacionados con todo el tema del mundillo este artístico, le consiguen sus primeros papeles. En el 60 debuta en televisión, haciendo pequeños papeles, también en series de la época. Y recién en el 63 creo que va a Hollywood. Recién va a la pantalla grande, digamos. Pero tuvo varios problemas. Redford. Uno piensa que, bueno, a esta gente no le pasa nada, ¿no? Pero cuando él se casa con esta chica, no me acuerdo el nombre, no tenía por acá, con Lola Van Wagener, ella tiene, ellos tienen, el matrimonio, tiene un primer hijo que se llama Scott y que muere a los 5 meses de muerte súbita. Eso es un bajón si lo sabe para cualquiera, ¿no? Como yo te dije, él no se llevaba bien con el padre, pero tenía como su figura paterna, digamos, a un tío que se llamaba David, que falleció en la Segunda Guerra Mundial cuando él tendría unos 9 años. O sea, mucha pérdida, ¿no? Perdió a su tío, perdió a su mamá, perdió a su hijo recién nacido, bebé, ¿no? Y después tuvo 3 hijos más. Jonah en el 60, David justamente, seguramente en referencia a su tío, ¿no? Que nació en el 62 y falleció en el 2020, otra pérdida más. Lo había escuchado eso. Este nene, David, cuando nace adelantado, nace 7 semanas antes. Y ya nació con problemas de respiración y después tuvo problemas de diversos tipos. Toda su vida tuvo 2 trasplantes de hígado y en el 2020 fallece de un cáncer de hígado. Es que si le ponen el nombre de muerto. Claro. Era el nombre del tío muerto en la guerra. El tío muerto en la guerra, pero la mamá de él falleció de cáncer, no sé bien de qué porque no lo encontré, pero tenía cáncer y el hijo muere de cáncer también. Y eso habrá sido también un hombre joven, no llegaba a los 60 años, ¿no? Y bueno, falleció. Y bueno, tiene otra hija más que se llama Amy, que nació en el 70. Bueno, él estuvo casado con esta chica, con Lola, durante 27 años. Se divorciaron en el 85, pero se divorciaron en buenos términos. No es que hubo una pelea, no sangró nadie, simplemente se divorciaron. Entonces él empezó a tener relaciones pasajeras con gente que se cruzaba, ¿no? Claro, un tipo como Robert Redford no le costaría nada. Tipo así aparecía. Bueno, sin embargo, estuvo con Sonia Braga, con la actriz brasileña, durante 7 años, de novios, de pareja, digamos, ¿no? Una pareja estable, pero no se casaron ni nada. Y recién en el 2009 se casa con Sibyl Sagers, que es una pintora alemana, con la que estuvo hasta que falleció. O sea que no fue un tipo tampoco que haya tenido, viste, esos romances. Fue tranquilo, fue tranquilo. Era un tipo que, digamos, porque él decía que Hollywood era un buen lugar para hacer negocios, pero no era para vivir, no le gustaba el ambiente. Y entonces yo creo que por eso se mantuvo tan bien durante tantos años, a pesar de que tuvo, ¿no? Y bueno, claro. Después él, ¿qué? Que conocía de lo que estaba, en dónde estaba, tenía idea, sabía. Obviamente, él conocía el ambiente y no le gustaba nada, ni un poco, ¿no? Pero eso no le impidió que protagonizara, vamos a nombrar algunas pocas películas, porque él hizo montones como actor. En el 69
eh, él en el 66 se va a España, se toma así como un receso y se me voy a España. Y cuando estaba en España lo llaman para filmar Descalzos en el Parque, que él ya la había hecho en teatro. Esa Ajá. obra es una obra de teatro en realidad. Viste que si vos ves la película no tiene, pasa todo dentro del departamento de ellos, porque es una obra de teatro, entonces no tiene mucho despliegue la película, ¿viste? Bueno, él la había hecho con mucho éxito en Broadway y gracias a esa obra él va a Hollywood, ¿no? Bueno, en Hollywood estuvo en algunas películas así haciendo pequeños papeles, él se va a España, cuando estaba en España lo llaman para hacer Descalzos en el Parque para una versión de cinematográfica, ¿no? Que se hizo, pues, como dijimos antes, en el 67. Pero después, en el 69, filma Butch Cassidy con Paul Newman, que fue un gran amigo de él. Y decían que, no sé por qué, pero los dos se pusieron de acuerdo y a sus primeros hijos les pusieron Scott, los dos, Newman y Redford. Ah, mira. Y los dos chicos murieron. El de Ouch. Redford murió por muerte súbita y el de Newman murió en el 78 por una sobredosis de droga. Wow. Muy loco, no hablo de detalles de color. En el 73 vuelve a filmar con Newman El Golpe, que es una de mis películas favoritas, por supuesto. Un peliculón. Es la foto que está en el centro de la portada, ¿no? Claro, es la foto que está ahí lo vemos. Y después, bueno, filmó montones de películas con Barbara Streisand, con todas las actrices de la época. En el 74 hizo El Gran Gatsby. Después él se crea su propia productora, ¿no? Y empieza a hacer películas independientes por su cuenta. Y en el 76 hace Todos los hombres del presidente, que es la película donde él personifica a Bob Woodward, que era el periodista que sacó todo a la luz. Todo el mundo lo sabe, pero era un espionaje que hizo el Partido Republicano sobre la convención de los demócratas que se hacía en, en este, en este hotel, ¿no? Tan famoso ahí de Nueva York y en Watergate. Y bueno, por eso salió ahí el asunto. Después, bueno, él sigue, ahí trabaja con Dustin Hoffman, que hace del otro periodista. Sí, En el 85 hace África Mía con Meryl Streep, que es un peliculón también, ¿no? total. Que tiene una banda de sonido impresionante también, como El Golpe, ¿no? Bueno, él paralelamente empieza a filmar como director y en el 80 gana el Oscar. Yo creo, acá dice Ordinary People, que es el título original, claro, pero yo creo que se llamaba Gente como Uno acá, me parece. No lo busqué, pero me parece que era así. En el 80, y ahí se gana el Oscar como director. Bueno, después hizo en el 92 El Río de la Vida con Brad Pitt. En el 98 hizo El hombre que susurraba a los caballos, que es muy linda también. Y casualmente él nunca ganó un Oscar como actor. El único Oscar, tiene un Oscar a la trayectoria, se lo dieron, pero nunca ganó un Oscar como actor. Y sí como director. Es loco eso, ¿no? Siento que él es mucho más conocido por su trabajo de actor, ¿no? Sí, Y, pero viste que él en realidad, su origen, por lo que él iba a estar conectado con el arte, no era la actuación, era todo lo no, que era por ahí estar detrás de la actuación. Y fíjate que es el Oscar que ganó, ¿no es cierto? sí, es muy loco eso. Así que bueno, después él sigue actuando, ¿no? En el 93 hace Propuesta Indecente con Demi Moore, ¿no? Y Woody Harrelson. En el 2001 hace El último castillo, que es una película espectacular que transcurre en una prisión militar y él es un general que está preso y bueno, injustamente, ¿no? Bueno, está muy, muy bueno. Y la última película que él hizo como protagonista fue The Old Man, The Gun, que es la vida de un ladrón muy famoso en Estados Unidos que nunca hirió a nadie, él nunca necesitó agredir para robar. Y él tuvo un tipo que robaba bancos y todo. Pero dicen que el tipo era un maestro para robar. Y bueno, él llegó al cine la vida de este hombre. Y después en el 2019 hizo una participación en Avengers, que es una película de superhéroes,
Y bueno, ahí después ya no trabajó más. Pero bueno, después en el 75 hizo, ya estaba en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales de Estados Unidos, hizo un discurso sobre cambio climático en París en el 2015, o sea, hizo un montón de cosas. Ya contamos lo del Instituto Sondance, o sea que bueno, así como biografías muy extensas, no nos vamos a estirar más porque Bueno, no esta sé. biografía es como un homenaje que se le está haciendo, porque la verdad que yo, a ver, uno obviamente lo conoce y sabe de sus películas, pero bueno, yo tanto así Claro. como vos, esa parte te encanta, yo tanto no sabía. Pero bueno, cuando armé la portada, armé estas 3 imágenes de él porque me parece que una es cómo era de joven, que siempre fue súper buen mozo. La del Claro. medio, que es del golpe, que es como una, me gusta la actitud que tiene, el gesto y bueno, y bien de la película, ¿no? Bien de gángster, ¿no? Como una cosa. Pero él Y más que un gángster era un estafador. El bueno, golpe, el ok. golpe es una película muy interesante porque ellos son estafadores de poca monta, digamos, ¿no? Pero por un error que cometen, terminan robándole a un mafioso de verdad. Y Ajá. bueno, después matan al compañero de él y bueno, él después se alía con Paul Newman, que es otro estafador retirado, para dejar en ridículo y estafar a ese mafioso que asesinó a su amigo, ¿no? A su amigo en común. O sea que ellos en realidad son malos buenos, digamos. Claro. Es muy pícara, la película es muy pícara. Está Y muy por buena. último, esta imagen de él ya grande, grande, porque me parece que de los artistas nunca ocultó su vejez, digamos, ¿no? El paso del tiempo, no lo ocultó. Si bien se ve que tiene cirugías en la cara, se le nota. Pero bueno, yo te contaba que en Netflix hay una película que yo la vi hace mucho y sigue estando, que creo que se llama Solos en la Noche, que es con Jane Fonda, ¿no? Y que son dos vecinos, amigos vecinos, muy grandes ya, y que bueno, nada, hay onda y bueno, y una noche después de mucho deciden irse a bailar y bueno, y muestran lo que es la parte afectiva de dos personas muy grandes. Así que bueno, eso me gustó de él y de, bueno, Jane Fonda, que también lleva su edad con una dignidad y con una cosa maravillosa. Sí, sí. Eh, Qué bueno, que también fueron muy amigos, hasta se había comentado que ella había estado siempre enamorada de él. Alguna vez escuché eso, que ella había estado siempre enamorada de él. Es lo que yo te decía, que cuando vos los ves descalzos en el parque, que están los dos muy jóvenes y muy hermosos los dos, son tal para cual. Vos ves que es la pareja. Vos los ves y eligieron, el que hizo el casting de esa película, que no sé quién es, eligió la pareja perfecta. Pero él decía que a él lo habían llamado para hacer ¿cómo se llama esta película de la señora Robinson? El El graduado, graduado, el graduado, que finalmente la hace Dustin Hoffman, que después, sí. como vimos, trabajó con él en Todos los hombres del presidente. Pese que a él lo descartaron por ser demasiado pintón. Querían otro actor, querían a alguien que fuera como más común, más normal, ¿no? Más, Tan agraciado, porque en realidad Dustin Hoffman no era muy agraciado tampoco. no, nunca lo fue. O sea, un grandísimo actor también, a quien Sí. mucho admiramos, ¿no? Cuando hizo Kramer versus Kramer, ahí como que se escapó, ¿no? El tipo. Pero bueno, la cuestión es que a él les parecía muy lindo para hacer ese personaje. Y lo perdió por ser lindo. Vos fíjate. No se puede creer. Pero bueno, es así. Pasan estas cosas también. Bueno, vamos al Vamos a ver. estudio. Sí. Vamos a su placa. La vamos a Ahí lo poner a tenemos a ver. Don Carlos. Sí. Vamos a poner así. Y nos quedamos en off. A Ahí está. ver. Bueno, fíjate, Bien. ¿no? Él tiene una esencia 28-10-1. O sea, es un 1 potenciado que viene de un 10. Y el tiempo fue un número 1 en serio, en todo. Sí. Eh,
Bueno, fíjate que tiene esos dos onces también, en Robert y en Redford. Y justamente, a él se lo conocía como Robert Redford, ¿no? Y son dos onces. Y Robert Cierto. además es un 22. Wow, claro, tenés razón. Él era Robert Redford, con todos los números maestros, Fer. Claro, totalmente. Robert da 33, desde ese 11 en su esencia, 22 en su imagen, misión 33. Mira si el tipo no iba a sobresalir, no había manera. Su imagen es 33, que también es un maestro, no es un 33 puro, pero es un 33, digamos, ¿no? Claro, pero el 33 de Robert sí es puro, porque es de un El de 11 y Robert es puro, pero digamos, su imagen general es un 33.6 y no deja de ser un 33. Malo totalmente. bien, es un 33. Entonces, y tiene muchos 6 también, ¿viste? Porque Claro, hay yo unos. te iba a decir, ¿cómo no iba a ser lindo con todos los números que... ¿No es cierto? Claro que es el 6 es el número de la estética, ¿no? Y el 6 y el 3, la gente que tiene 6 y 3 son Claro, lindos. claro, claro. Y así que vos fíjate eh, que es muy impresionante esto, ¿no? Eh, después que tiene una emisión 7, ¿no? Y en Redford su misión es 16-7 particularmente. Y yo creo que él nunca se traicionó. Él siempre hizo lo que quiso hacer y, bueno, dentro de las limitaciones lógicas que tiene cualquier vida humana, ¿no? Pero me parece que es un hombre que respetó mucho lo que sentía, se escuchó. Esa es la palabra, se escuchó. Porque él, ya dijimos que además de actuación, que a él le gustó, la probó medio de carambola, pero le gustó. Pero a él se dedicó siempre a lo que le gustaba. Incluso en la última parte de su vida se dedicó ya a pintar. Como él vivía más en Utah, él se compra su, cuando ya era bastante joven, se compró su terreno ahí en Utah y bueno, él vivía ahí. Y Utah en Estados Unidos es como acá decir, no sé, San Luis, una cosa así, ¿viste? Ajá. Es un lugar bastante apartado y así como con mucha naturaleza. Y tiene lugares muy lindos Utah, así de lagos, de bosques, de montañas, también tiene desiertos, tiene un poco de todo. Y bueno, me parece que él se escuchó, ¿no? Él mismo se diseñó su casa ahí, que es muy Ah, linda, tiene mucho vidrio, mucha vista a lugares preciosos, unos paisajes divinos. Y él vivía ahí, no tenía mayor problema, siempre en contacto con sus caballos, siempre en contacto con la naturaleza. Como te decían, al final de su vida se dedicó mucho a pintar, que era algo que a él le gustaba hacer desde chico. Pero después, bueno, por su trabajo no tendría tiempo, me imagino. Así que él fue un tipo que se escuchó bastante. Y ahí están esos 7 positivos, por supuesto, que hacen notar esto, ¿no? Bueno, después del Sendero Natal, un 18-9, toda esta parte de ser activista, ¿no? De luchar por el tema ecológico, ¿no? El, el 9 también es el bien común. Él nació un día 18, 9. Eh, también tiene su sendero, en su sendero el año es 19-10-1, otro uno más, ¿no? Por si faltaban. Me da la sensación que es un hombre que tuvo así como mucha fuerza, mucha energía como para luchar por las cosas en las que él creía, ¿no? sí, a ver, por un lado con esto los números 6, que sabemos que es la inmadurez emocional, evidentemente él hizo un camino donde se escuchó, como decís vos, por esa misión 7, y Sí, Redford 16-7 se escuchó, porque bueno, se escuchó, se fue a Europa, hizo
digamos, como que se ve que lo que iba sintiendo lo iba realizando. Y eso creo que lo llevó también a tener una maduración emocional, porque él no tiene ni escándalos con actrices, ni escándalos con productores, o sea, no tuvo escenas ni de histerias, ni de nada, o sea, fue una persona muy discreta. Yo me No estoy cayó enterando, preso. Viste que hay muchos actores y actrices que caen presos. ni denuncias de abuso, o sea, ningún escándalo de ninguno de esos. Yo Nada. me estoy enterando de cosas ahora por vos. Entonces, por tantos 6 que tiene, y los 3, que podría ser un histérico, un caprichoso, podría haber sido, no lo fue, o sea que se ve que él, como bien decís vos, se ha escuchado, fue leal consigo mismo, y eso lo llevó a estar bien plantado, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto que vos decís que él era muy activista, y esto que decís de los 9 y todo, acordémonos que el 18 en otra vida pudo haber sido un guerrero, pudo haber sido un soldado, un samurái. Es como que en esta vida él fue un guerrero pacífico, por así decir, porque tampoco es que Claro. uno lo haya visto en marchas ni nada. Me parece que él fue un activista, pero bastante pacífico, ¿no es cierto? Sí, yo creo que él lo que hizo más que nada fue aprovechar su fama, su conocimiento público, para poner sobre el tapete. Bueno, Jane Fonda también hizo eso, ¿no? Jane Fonda también fue activista de todas estas causas, Susan ¿no? Sarandon también, Susan Sarandon. Susan Sarandon, bueno, hay un montón de actores que, John Sí, Penn, bueno, yo creo que él lo que hizo es, bueno, más que nada usar su imagen pública, que era mundialmente conocido, como para, eh, digamos, apoyar o potenciar todos estos reclamos. Incluso él escribió en 1977, escribió un libro sobre crítico sobre la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. O sea, todo lo que pasó con el tema de las tribus indígenas, ¿no? Y cómo Estados Unidos se fue quedando con un montón de territorios que eran o eran de los indios o estaban bajo soberanía mexicana, ¿no? En un ujú, momento, como México como heredero de España, ¿no? Todos estos estados del sur oeste de los Estados Unidos, ¿no? Nuevo México, bueno, Nuevo México ya el nombre solo, ¿no? Arizona, California, Colorado, todos esos nombres que son españoles, eran, Montana incluso, eran parte del Imperio Español. Y eso se nos fue quedando a Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, él fue crítico con eso también. O sea que era un claro. tipo que tenía estaba bien plantado en su concepción así ideológica, digamos. Y después también, numerológicamente, podemos ver y comprobar esto que él tenía conflicto que no se llevaba bien con su papá, porque fíjate que tiene una primera etapa 8, o sea, un Claro, papá que por ahí estuvo en lo económico, pero no estuvo en lo sí. afectivo. Y 16-7, un papá que por ahí lo traicionó en lo que él necesitaba o en cosas que él esperaba de este papá. El Y el papá nunca 9, lo apoyó, nunca lo apoyó. El padre trabajaba como empleado contable en la Standard Oil, ¿no? O sea, ajá, vos pensás, en los años 50, tener un empleo en una transnacional era como el sueño del pibe, era lo que todo el mundo total. quería. Y el padre lo que quería es que él hiciera eso, que se buscara un trabajo en una empresa y que laburara. Y no era lo de él. Yo creo que la mamá estaba más cercana a él en ese sentido. Ves que en el 2 hay un 2. O sea, en la mamá estaba en su lugar. Y Está en en el todos 3 lados hay un 2. prácticamente. Está casi en ¿Qué? todos lados, que la mamá está en Claro, casi todos lados. claro, claro. Claro, en el 4 hay un 2, o sea, en el trabajo, en todo lo que es. Hay un 2 también, o sea, hay mucho 2 ahí. O sea, que la presencia de la madre era muy fuerte. Y el padre aparece en el 8, que es el dinero, ¿no? Claro, claro, un padre que se ocupó de eso. Entonces, de repente él como hijo sintió que este padre no estuvo, no lo comprendió,
no empatizó con él. El padre, también tenemos que ubicarnos en las épocas, ¿no es cierto? O Ay, sea, años 50. los Sí, sí. padres no entendían mucho, o sea, los padres estaban ocupados y preocupados en dar el mejor bienestar a los hijos, ¿no? Construir un futuro. Y Y además hay que ver en medio de una sociedad como la americana, ¿no? No es que el tipo vivía ni en España, ni en Chile, ni en, no sé, claro, el tipo estaba en el centro del capitalismo mundial, claro, con lo cual también hay toda una imagen, toda una, digamos, una impronta cultural de época, ¿no? claro. Bueno, y todos estos números que él tiene, o sea, él lo que prevalece acá son los números maestros, o sea, que es un alma vieja y por eso esa gran sensibilidad que él tenía con todo, en lo actoral y con lo social, con la naturaleza, con todo. Y por otro lado, todos los números múltiplos de tres, que también es todo lo que es la autoexpresión en distintos niveles, la actuación, el 9 que da esta cosa del histrionismo, así que Él digamos estaba que conectado, por un lado muy conectado a la naturaleza y por el otro muy conectado al arte, en sus diversas formas, ¿no? Y claro, pero trabajando esas dos cosas. y en las distintas cosas que hizo en su vida, siempre estuvo, digamos, el eje fue la autoexpresión, o sea, él se autoexpresó en los campos que quiso actuar, o sea, desde lo social, desde la naturaleza, el medio ambiente y todo, y también desde el arte, ¿no es cierto? Sí, sí, Muy interesante. Y muy, fíjate que muy tenía interesante. un potencial 7, que el potencial 7 es, bueno, alcanzar cierta espiritualidad, cierto contacto con uno mismo, la Yo paz, creo ser un que él maestro. lo, yo creo que él lo consiguió eso. Sí. O Y una sea, él, clave 4, sí, perdón. no, 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 te decía eso, que me parece que él fue un hombre que se escuchó y que fue consecuente con, y que tuvo sus tropiezos como todos, pero que los pudo superar, sobre todo, más que nada creo que en su juventud tuvo eso, ¿no? Él en un momento, yo creo que él en un momento se encuentra como desorientado, ¿no? Y porque no tenía el apoyo del padre, el tío ya no estaba, la mamá se muere, en bola, ¿no? Y creo que a él le costó un poco arrancar por eso, porque no, como que no se sentía contenido, apoyado, ¿no? Pero una vez que arrancó no paró. Digamos, todo eso él lo llega a suplantar cuando se casa. A él le preguntan, él se casa cuando tenía 21 años, muy jovencito, ¿no? Bueno, para Y, esa época estaba bien. Para esa época estaba bien. pero para un hombre me parece que ya era como demasiado joven y la mujer tenía 19 cuando se casa con él. Entonces una vez le preguntan a él, ¿por qué se casó tan joven? Pues decía, con la pinta que tenés, varón, disfrutala, ¿no? Y, y el tipo dijo, yo me casé para salvar mi vida. Ya contamos que la señora fue la que lo encarriló un poco y lo hizo bajar a la realidad y le habrá dicho, bueno, ahora fíjate que ya estás casado, tenés una familia, empezate, ponete las pilas y vamos para adelante, ¿no? Y él reconoció eso, se lo reconoció a la señora, lo cual también es de una grandeza interesante, ¿no? Totalmente. Porque claro, él nació en el 36, o sea que el tío murió en el 44, por ahí Por murió. ahí. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, es donde podemos conversar con respecto a, viste, que tener números maestros, y tanto 9 también, son vidas donde por ahí las personas pasan por pruebas grandes, por pérdidas importantes, y que es un gran desafío poder sobreponerse, ¿no es cierto?, a esas pérdidas, porque viste que en general las personas dicen, ay, sí, porque yo tengo números maestros, y los números maestros son de una gran responsabilidad y exigen mucho. Y en el caso de él, mirá cuánta pérdida, ¿no? Como decís vos. Y de las Claro, más no hay que dolorosas, olvidarse porque que fue el 11, perder un hijo.
Sí, cuando hacemos predicción decimos que el 11 son pruebas y desafíos, y él tiene 11 ahí, ¿no? Y vaya si tuvo pruebas y desafíos, ¿no? Sobre todo, como vos decías, en lo que hace a pérdida. Normalmente Sí, nosotros decimos que en la primera etapa 9 puede haber muchas pérdidas. Él no tuvo una primera etapa 9, pero tuvo las etapas 3 y 4, 9. Que acá el 9 por ahí se puede asimilar más al reconocimiento, ¿no? En esas etapas, que fueron muy, muy reconocidos, siempre. dos hijos perdió. Esperá, 2 hijos perdió. El de 5 meses y el otro grande hace poco. Claro, sí, sí. O sea, es muy complicado perder dos de tus hijos, los dos varones perdió. Claro, bueno, pero por esto, las últimas 2 etapas es 9, en alguna de esas 2 etapas es donde él perdió. Que también es el reconocimiento, como vos decís, es esto de que le dieron un Oscar por reconocimiento. Obviamente, después de muchos años el 9 trae reconocimiento. Pero bueno, o sea, uno se queda con lo lindo que era y con el éxito que tuvo, pero también tuvo una vida con cosas que tuvo que pasar, ¿no es cierto? Fue una vida, como diría mi abuela, bastante matizada la de él. Sí, Sí, pues tuvo un poco de todo, ¿no? O sea, tuvo momentos de mucho, de mucha, no sé, alegría en cuanto a que le fue muy bien con sus películas, a que fue famoso, a que tuvo buenos matrimonios, porque fíjate que los matrimonios de él duraron mucho. Él con su primera señora se casó en 1958. Se divorcia recién en el 85. Son muchos años. Y con esta chica que estaba ahora, se casa en 2009 y bueno, después él fallece en el 2025. Es una banda de años. Con la propia Sonia Braga estuvo como 7, 8 años. O sea, las relaciones de él eran largas, o sea que eran buenas relaciones, porque si no, no te quedás, te tal vas. cual, tal cual. Siendo, incluso siendo él un hombre que tenía todas las posibilidades del mundo para cambiar de mujer cuando quisiera. Sin embargo, él era un tipo más casero, más hogareño, ¿no? De decir, bueno, estoy bien con mi mujer, lo paso bien, me quedo. Chao. Bien. Bueno, y tiene una clave 4, ¿viste? Que es la construcción de lo propio. O sea, que él construyó y Él cuánto, construyó ¿no? todo, construyó su carrera, construyó su familia y construyó también más allá de su carrera actoral, como decíamos, cuando hizo esto del instituto este de Sundance y todo eso. Construyó en cuanto al ecologismo también. O sea, fue un gran constructor en ese sentido. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a la predicción. Vamos. Bueno, este es su último año, ¿no? Eh, él todavía no. Bueno, los tenía recién cumplidos los 89 años cuando falleció. Recién había cumplido. O sea que Sí, esa es como su energía dominante, ¿no? Digamos. exacto. Se fue del plano durmiendo, ¿puede ser? Sí, creo que sí. O sea, que se fue en paz. Sí. Bueno, él estaba en 8, es un número kármico, ¿no? Y bueno, Sí, como siempre cuando vos decís, ¿cómo? Cuando hice la placa dije, wow, ¿viste? El Mm, número. claro, tenía un 26,8 como año personal y un 89 que también da 8 como dígito de edad. Y como vos siempre decís, el 17,8 es alguien que será recordado. Creo que en este caso, por lo bueno, porque no es un hombre que haya tenido grandes problemas, grandes controversias en su vida. Habrá tenido algunas, pero no fue alguien particularmente complicado, ¿no? Y bueno, su próximo año, que era el 26, era 9. Él como tiene su... se repite, ¿viste? Su, Claro, al tener sendero natal, si la suma de la fecha de nacimiento da 9,
tanto el año personal como el dígito de edad se repiten. Claro. Y entonces tenemos que en su promedio, digamos, le da 17,8 lados. O sea, Exacto. queda súper recordado y pasará a la historia como un gran personaje y un gran actor, ¿no? Y estaba cerrando una rueda kármica, porque, bueno, Claro. 8 y 9, digamos, son ciclos que se estaban cerrando. Y se va en una vibración kármica, o sea, que creo que dármica, ¿no? Porque también irse de la manera que se Sí. fue, sin sufrir, estando en paz en su casa, más allá de todas las cosas que pudo haber vivido. Parece que se fue bien, digamos. Yo diría que sí. Además fue un hombre que hasta el 2019 estuvo trabajando en cine y estoy seguro que desde ese momento para acá siguió trabajando. Siguió pintando, siguió atendiendo a sus caballos, siguió poniendo energía en todo el instituto de cine. Yo creo que es un tipo que, digamos, hizo bastante, digamos, ¿no? Tuvo una vida larga y provechosa. Así que bien, Bien. bien con don Roberto. Preparamos la placa también de el día que falleció, que fue el 16 del 9 del 2025, que da un 7, que No, es el número de 25. 25, sí. Que es el número de su misión, 7. Claro, es un 7. Pero particularmente el 25 ya siempre decimos que es el número de calamidades, ¿no? Sí. Cuando nosotros vemos un 25 siempre vemos enfermedades, puede ser reclusión por enfermedad, por cárcel, por lo que sea, ¿no? Y fue un día Y después, 16 también. ¿cómo? Y fue un día 16 también. Claro, un 16-7. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, lo que daba el día calendario es eso, 25-7. Ahora, mirá qué linda energía tenía personal él. Salió un 24-6, que es un buen número. Sí. El Y día personal, aparte, sí. aparte él lo tiene el 24-6 en algún lado. Yo lo vi. Y tiene muchos 6, entonces, y el 24 es reconocimiento. Vamos a explicar un poquito. Cuando es el 6, es todo lo que tiene que ver con los vínculos y es como a nivel familiar es una energía mucho más suave, más tranquila que un 15. Una cosa es un 15-6, otra es un 24-6 y otra es un 42-6. Cuando es el 15 es como más difícil todo el tema de lo vincular. En cambio, cuando es un 24 o un 42, se habla de que es de recompensa kármica a nivel familiar y vincular. Entonces, si lo relacionamos y lo trasladamos, es como que él se va. El 6 es el arte. A ver, estoy haciendo como una interpretación, ¿no? Para explicar por qué a uno le parece una linda energía con la que él se va en ese día personal de él. Él fue una persona que tuvo una conciencia social, ¿no? Porque también no es solo mi familia, sino lo social. Tuvo una conciencia social, se comprometió con eso, con la naturaleza, y también todo lo que es la actuación y lo que entregó como actor, o sea, como su trabajo como actor, lo que entregó. Y es de reconocimiento, porque es 24, no es 15. Entonces, nada, me parece que el día en el que él se fue está buenísimo. Sí, sí, coinciden todos, sí. Está como una cosa como de paz, incluso. Sí, además es un número de él, son todos números de él, el 7, el 6, ¿no? Que lo Sí, identifican de alguna manera. Así sí. que eso está bueno. Siempre cuando alguien fallece, normalmente están los números principales, están dando vueltas por ahí, ¿no? Sí. Pero Así que bueno, bueno, dime. no, que está bueno, que tiene, o sea, los números son muy coherentes con él, digamos. Eso es. Sí, tal cual. Así que bueno, mira, hasta hicimos en menos tiempo, Fer. Mirá si habrá fluido la energía
Porque tenemos que decirle a la gente que depende muchas veces de quién hacemos los estudios, cómo se da la energía o no, ¿sí? Y esto tiene que ver con la energía de la persona que estamos analizando. Sí, tal cual. Sí, es Y así. mirá que hoy vos hiciste toda una introducción. Larguísima. Pero bueno, la vida de él fue larguísima. La vida de él fue eh, larguísima y fecunda, ¿no? En cuanto a todo lo que él hizo. Y no dijimos todo, ¿eh? Hay un montón de cosas que no dijimos. claro, Pero bueno, pero estaba bueno contarlo porque, bueno, no todo el mundo por ahí está muy al tanto de la vida de este hombre, ¿no? Más allá exactamente. de lo conocido que es. Así que, bueno, me encantó la energía, es como que como, como una caricia al alma, ¿viste? Como una cosa linda, ¿no? Porque, bueno, Sí, más allá de lo que él ha vivido, porque es un ser humano que vivió cosas dolorosas, pero también un montón de cosas lindas y vivió, pareciera coherentemente, ¿no? Con sus principios. Y se fue en sí. paz. Yo creo que por Yo ese creo que sí. 24/6, el tipo se fue en paz y con reconocimiento. Así que, ¿qué más podemos pedir? ¿No? Sí. Estaría bueno, ¿no? Que todos nos pudiéramos ir así. Tal cual. Así que bueno, nos vemos en una próxima, Fer. ¿Cómo no? Que la pasen Bueno, lindo. Ojalá les haya gracias. gustado. Ojalá sí. Gracias a todos. Pongan comentarios, pongan me gusta, compártanlo. Fíjense cómo analizamos los estudios. Por ahí les interesa empezar a estudiar numerología, que es muy divertido y muy profundo. Así que se pueden poner en contacto con nosotros. Y bueno, hasta la próxima. Chao, que la pasen Chao. lindo. Nos vemos.